Unas palabras para los asistentes. Acabamos además, quiero decirles, de iniciar la transmisión en vivo por Facebook desde el sitio de AIJUDEFA también. Así que Lola, unas palabras antes de que le demos curso a la conferencia. Muchas gracias, Daniela. Pues solamente, como tú, decir buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo del hemisferio donde estéis. Bienvenidos a todos los que no conocéis AIJUDEFA. Yo creo que os va a interesar muchísimo esta conferencia, que precisamente sabemos que hay muchísimos inscritos que son también jueces de distintas jurisdicciones, y creo que la perspectiva que se va de esta tarde, desde la perspectiva judicial en cada una de las jurisdicciones, va a ser muy interesante y que os va a encantar. Os animo a todos a que participéis en más conferencias de esta Asociación Internacional de Juristas. Muchas gracias, Lola, y entramos entonces de lleno. En primer lugar, quiero, además, tal como lo dijo Lola, recordarles a todos que la Asociación Internacional de Juristas de Familia, AIJUDEFA, no solamente reúne abogados, sino que, tal como lo señala su nombre, juristas. Y para todos es un placer el intercambio que tenemos entre jueces y abogados especializados en familia. Esta charla de hoy está comprendida en un ciclo de charlas que hemos desarrollado en AIJUDEFA, y la siguiente charla, a la cual desde ya los dejo invitados, será el día 29 de julio. El horario, como ustedes podrán comprender, va a depender de cada uno de sus países, lo vamos a comunicar en su momento, pero desde ya les pedimos que dejen esa fecha apuntada para nuestro próximo encuentro. Quiero agradecer particularmente a nuestra socia Mónica Furmentel, que está en Japón, y que es quien ayuda y se hace cargo de la transmisión de Facebook. Y entonces ya de lleno paso a las presentaciones. En primer lugar, quiero presentar a la magistrada Mirta Duarte, que representa a República Dominicana. Mirta es jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, si lo dije bien. Es docente en el Magíster de Administración de Justicia, en Acceso a la Justicia y Derecho de Familia y otras materias, y tiene formación en Acceso y Abordaje en Justicia para Grupos Vulnerables. Esto es una brevísima reseña de un currículum espectacular que me ha llegado, solamente estoy señalando algunas de todas su carrera como jurista. A continuación tenemos a la magistrada Concepción Ruiz, representante de España, que es titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cartagena, Murcia, especializado en familia, internamientos e incapacidades, que es un asunto muy interesante que ella misma nos va a explicar ya luego. Es autora de publicaciones en revistas jurídicas como Aranzadi, Revista del Colegio de Abogados de Murcia y otras. Ha sido ponente en materias de discapacidad, de prueba, de insolvente, y una asidua ponente en las conferencias de AIAFA. Es directora 2018 del Plan de Formación Judicial, y ha sido recientemente, y por eso vamos hoy día a aprovecharla, ponente en el curso sobre problemas en derecho de familia derivados del COVID. Al caballero, al único varón que tenemos hoy día entre los ponentes, a don Pablo Stolze, le doy un agradecimiento, y aprovecho de agradecer a nuestro socio Casio Namur, que ha tenido la gentileza de contactarnos con Pablo. Pablo es graduado con méritos en 1998, es posgraduado en Derecho Civil, máster en Derecho Civil, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bahía, sacó el primer lugar en el concurso de jueces en el Tribunal de Justicia de Bahía de 1999, fecha desde la cual se desempeña, es autor del Manual de Sentencia Civil y miembro de la Academia de Derecho Civil. Si me he equivocado en algo, Pablo, es una traducción libre desde el portugués que he hecho con alguna dificultad. Y finalmente les presento a la estrella de la jornada,
que es María Bacigalupo, jueza especializada de Derecho de Familia, que ha tenido no solo la gentileza de estar hoy día con nosotros, sino que será quien modere el debate y quien organice a los excelentes ponentes. María, es todo tuya la conferencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Acá agradezco a Ijudefa muchísimo este honor que me ha dado en tratar de coordinar estas entrevistas. Muy interesantes los temas que hemos intentado, digamos, tratar ya nosotros, y los voy a poner directamente con las preguntas para que tengan el gusto de poder escuchar las respuestas de tan importantes juristas. La primera de ellas es que vamos a empezar por don Pablo, si se ha visto afectada la judicatura en su país a propósito de la pandemia, y si así ha sido, ¿cómo se ha visto afectada? Pablo, usted tiene la palabra. Meu agradecimento à Ijudefa e à doutora Daniela Horvitz, à doutora Lola pelo honroso convite. Eu peço antecipadamente desculpas a todos pelo fato de eu não ser fluente na bela língua espanhola, mas eu prometo que falarei muito pausadamente e ficarei à disposição para eventuais dúvidas. Registro a minha honra por estar ao lado de ilustres magistradas, doutora Maria Bacigalupo, Mirta Duarte e Concepción Ruiz. Meus cumprimentos aos estimados doutores Cássio Namur, João Aguirre e a todos os juízes, juízas, advogados, advogadas, representantes do Ministério Público, profissionais do direito que nos escutam neste momento. Saudações sinceras e cordiais do Brasil. Aqui no Brasil, o impacto da pandemia na judicatura tem gerado, eu diria, dois pontos muito preocupantes. O primeiro, em relação à guarda de filhos, a disputa na guarda de filhos. Porque aqui no Brasil, o modelo principal de guarda, como em vários estados do mundo, é a guarda compartilhada. E por conta do confinamento, do lockdown em muitas cidades, começou a haver um número grande de processos levados aos tribunais, em que um dos pais, geralmente a mãe, alegava o seguinte: meu filho não pode agora sair de casa para ir para a casa do pai, porque há um risco de contágio, de contaminação. Então, aqui no Brasil, muitos juízes têm enfrentado uma situação preocupante de processos em que um dos pais, geralmente a mãe, pede a suspensão das visitas do outro pai para evitar que o filho saia de casa naquele trajeto casa do pai para a casa da mãe. E esse é um ponto preocupante, e alguns juristas no Brasil, como o professor João Aguirre, que integra a Ijudefa, têm sugerido o seguinte: para evitar esse trânsito frequente, a saída muito frequente do filho da casa do pai para a casa da mãe, talvez em muitos casos fosse recomendável a implantação da guarda alternada, para que a criança ficasse, por exemplo, 15 dias com a mãe, depois 15 dias com o pai, evitando a saída frequente de casa. Esse é um dos problemas. Eu trago a informação a todos de que, nesta semana, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é um tribunal que fica na capital do Brasil, tomou uma decisão muito interessante. Uma criança tinha problemas respiratórios de asma. Eu acho que dá para... asma, acho que é uma expressão... problemas pulmonares. E os juízes entenderam que, no caso desta criança, haveria um risco muito grande de ela sair de casa para ir para a casa do pai ou da mãe. Então, neste caso, em uma situação, friso, excepcional, foi estabelecido uma visita por videoconferência. É claro que não é o ideal, mas é a análise do caso concreto. Isso tem preocupado muito os tribunais brasileiros. Como resolver a questão da guarda. E um outro ponto também que tem afetado a nossa judicatura, e eu creio que também nos países dos senhores, meus colegas, juízes e advogados, são os alimentos. Porque aqui no Brasil, muitas pessoas pagam alimentos. Então, por exemplo, o pai
paga a pensão alimentícia para o filho. Só que este pai, por conta da crise econômica, da pandemia, perdeu o emprego. O salário está reduzido. Então, muitos pais aqui no Brasil, ou mães, dependendo do caso, têm simplesmente decidido pegar um telefone, ligar para a mãe e dizer, olha, perdi o emprego, não vou pagar mais pensão alimentícia. E não é bem assim, porque essa análise tem de ser feita pelo tribunal. O tribunal terá de fazer análise no caso concreto, ou seja, este pai tem de buscar um advogado para judicialmente revisar a pensão. São dois pontos que hoje têm afetado bastante a nossa judicatura. Eu espero que eu tenha sido claro a todos vocês. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, sigue ahora el turno de Mirta Duarte. La pregunta es la misma, así que esperamos tu respuesta. Muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos. Para mí es un placer trabajar con ustedes y desde la República Dominicana un saludo fraterno para todos y todas. Le agradezco a la Asociación Internacional de Juristas del Derecho de Familia permitirme dirigirme a todos ustedes, abogados, jueces, representantes del Ministerio Público, y sobre todo aquella persona con intereses en esta materia, como es el derecho de familia, una materia tan sensible. La pandemia, al igual que en otros países, nos tomó de sorpresa, y el Poder Judicial dominicano fue impactado, producto de la misma, porque al declarar el estado de excepción por parte del Estado dominicano, el Poder Judicial se vio obligado a emitir dos resoluciones en sus dos actas, la 001 y 002 de fecha 17 y 18 de marzo. En la misma se estableció que podían seguir funcionando los tribunales de atención, de servicio de atención permanente para la jurisdicción penal ordinaria y también para la jurisdicción penal juvenil. Se dejaron abiertos esos tribunales para conocer asuntos urgentes. Y otro efecto que impacta en el sistema jurídico nacional y sobre todo en el derecho de familia es que hay una suspensión de los plazos procesales, registrales y administrativos de todos los organismos dependientes del Poder Judicial. En la actualidad, desde marzo hasta junio, estuvieron los tribunales cerrados. Al estar cerrado en materia de familia, produce el impacto mayor, porque los niños, sobre todo en los casos de pensiones alimentarias, se han visto fuertemente afectados, porque aún con la etapa inicial y ahora que nos encontramos con la etapa intermedia de apertura de los tribunales, los juzgados de paz, que son los que conocen de materia de alimentos, no están habilitados aún, solamente para conocer los asuntos urgentes, y esos asuntos se conocen a través de la virtualidad. Recordemos que la República Dominicana, al igual que otros países, no contaba con un sistema totalmente digitalizado de todos sus expedientes, y tampoco conocíamos hasta la afectación con la pandemia de las audiencias virtuales. O sea que lo planteado por el magistrado en el sentido de que las guardas, la regulación del derecho de visita, las autorizaciones para poder ser trasladado o compartir con uno de los familiares se han visto tronchadas. Se han trabajado, o sea, en la salida que le ha dado el representante del Ministerio Público mientras los tribunales estaban cerrados en la etapa, antes de iniciarse con la etapa inicial de apertura de los tribunales, era que permitían el contacto si las personas llegaban a algún acuerdo, o de lo contrario, a través de la videoconferencia podían tener ese contacto. Pero hoy día sí podemos conocer
los reclamos por lo pronto de la guarda, regulación del derecho de visita, pero de forma virtual. Necesariamente tiene que ser virtual. Si lo hace de manera presencial, tiene que sujetarse a las normas y condiciones y va a ser a partir del 29 de julio que podrían ser conocidas de manera presencial. Por tanto, la pandemia ha afectado fuertemente al Estado Dominicano y sobre todo el derecho de familia. Bueno, Mirta, muchísimas gracias. A raíz de los comentarios que han hecho ustedes dos con anterioridad, en la Argentina ha ocurrido prácticamente lo mismo con respecto a 2 o 3 cuestiones, como el tema de los alimentos, el régimen de comunicación, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos en este momento cerrados de forma, digamos, presencial los tribunales de donde yo trabajo, de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos otros tribunales más. Yo me voy a referir a la Ciudad de Buenos Aires porque, bueno, es donde es la sede de mi juzgado. Se decretó una feria, se suspendieron feria judicial, se suspendieron los plazos, todo esto a partir del 15 de marzo, 17 de marzo. Y a partir de ese momento, esta feria se fue flexibilizando, digamos, no de manera presencial, porque los tribunales están cerrados, excepto en los jueces, juzgados de familia, hay 2 juzgados que están de turno para lo que no se pueda hacer de otra manera que no sea presencial, mientras los demás juzgados trabajamos de forma remota. Una de las cuestiones interesantes de todo esto es que la Cámara Civil, que es como, digamos, la superintendencia, la que ordena un poco el sistema, ha ido dando lugar a que cada juez pueda habilitar, a medida que fue pasando el tiempo, las cuestiones que le parecen que son urgentes y ya no tan urgentes. Con lo cual se flexibilizó bastante, insisto, sin la manera presencial, y también lo que con esto se ha logrado, y que es muy importante, es la firma digital, con lo cual los expedientes se han vuelto todos digitales, pero el juez tiene, y los secretarios y magistrados, la posibilidad de firmar sus resoluciones de forma digital, que desde mi punto de vista ha sido un gran avance, porque es imposible mantener a la justicia paralizada como en este momento. Nosotros tenemos muchas cuestiones de violencia familiar, de violencia de género, las cuales se atienden como se atendían, no presencialmente, pero sí decretando la medida cautelar en los momentos inmediatos a la presentación. Muy bien, dejo entonces mi palabra a Concepción, quien ella nos va a contar también cómo ha sido la realidad en España. Bien, en España un poco, con carácter previo, quiero agradecer también a IJUDEFA la invitación a este webinar, y bueno, y el trato dispensado también por Daniela ayer, así como el trato con todos vosotros. Estoy encantada de estar aquí. Y sobre todo a Lola, compañera y amiga, presidenta de IJUDEFA, y a quien agradezco especialmente mi presencia aquí. Respecto a las cuestiones que planteabais, España no se ha sustraído tampoco a los efectos de la pandemia en el ámbito judicial, y en particular en el ámbito del derecho de familia. Las dificultades que hemos encontrado los jueces de familia han sido sobre todo en materia de traslado de los menores. El 14 de marzo se decreta el estado de excepción, el estado de alarma, y con motivo de esa suspensión de plazos procesales y sobre todo de ese confinamiento, las distintas juntas sectoriales de jueces de primera instancia van adoptando criterios muchas veces contradictorios entre sí. El problema se plantea fundamentalmente en los cambios de custodia, en materia de custodia compartida, y en los regímenes de visita. De manera que, por ejemplo, la Junta de Murcia entiende que sigue en vigor la custodia compartida en aquellos supuestos en donde ya está establecida esa modalidad de custodia, y que únicamente el confinamiento como consecuencia del estado de alarma va a suspender las visitas intersemanales de los menores, evitando el traslado innecesario y, por tanto, el riesgo de contagio de los menores. Sin embargo, Barcelona va a entender que el régimen de custodia compartida se va a ejercer de forma exclusiva por el progenitor a quien corresponde la guarda en el momento en que se acordó el estado de alarma,
también lo hace Málaga, a diferencia de otras ciudades como Madrid, quien declaran mantener en vigor la custodia con la modalidad que tuviera en el momento del estado de alarma, con supresión únicamente de las visitas intersemanales. Es decir, las juntas sectoriales van a tener una amplia capacidad para decidir cómo se van a aplicar las modalidades de custodia y los regímenes de visitas en materia, como consecuencia del estado de alarma. Dicho esto, cogiendo un poco el hilo también de María Bacigalupo, nosotros también estamos totalmente conectados en remoto. Desde el 14 de marzo están suspendidos o estaban suspendidos los plazos procesales. Finalmente se levantó el estado de alarma el 21 de junio. Nosotros hemos seguido trabajando de forma remota, por control remoto, con teletrabajo, y bueno, estamos un poquito avanzados en materia de supresión del papel, con lo cual no ha sido ajeno esta modalidad de trabajo para ninguno de nosotros, ni jueces ni funcionarios, en la medida en que, como digo, ya estábamos ciertamente familiarizados. Muy bien. Creo que, Concepción, en tu jurisdicción se han dictado leyes, implementados protocolos a propósito de la pandemia, ¿y en qué consisten estos protocolos? Sí, bueno, la verdad es que, sobre todo a raíz del Real Decreto del Estado de Alarma de 14 de marzo, se han ido aprobando una serie de protocolos posteriores. Voy a procurar ser breve, concisa y muy directa. Y estos protocolos van a hacer referencia tanto a la actuación para la reactivación de la actividad judicial y la salud profesional de jueces y de demás personal al servicio de la Administración de Justicia, como guías de buenas prácticas en el momento en que se reactivara la actividad judicial, situación que ya se ha producido, como digo, a raíz del 21 de junio. Esta guía de buenas prácticas o estos protocolos de actuación, que lo que tratan en todo caso es de hacer prevaler la salud profesional, van encaminadas tanto a prácticas personales como colectivas en el momento de la reactivación. Tengamos en cuenta que estos protocolos, estas guías de buenas prácticas, ya se dictan en abril, es decir, apenas 3 semanas después del confinamiento y en pleno confinamiento. El Consejo General de la Magistratura aquí, en terminología nuestra, Consejo General del Poder Judicial, junto con el Ministerio de Justicia, empiezan ya a impartir normas para esa reactivación de la actividad judicial. Y esas buenas prácticas consisten en las mismas materias, en las mismas prácticas que todos conocemos: 2 metros de distancia, señalamientos separados, necesidad de tomar temperatura, gel, pero también buenas prácticas en el momento de personarse en la sede judicial, disposición de los puestos de trabajo con una organización de la circulación de personas y distribución de pasillos, equipos de protección individual, control de temperatura de acceso, etc. Esto, como digo, apenas 3 semanas después de la declaración del estado de alarma. Y 2 semanas después se dicta el Real Decreto, el 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Este Real Decreto para nosotros es realmente la piedra angular de las medidas que estamos aplicando desde la declaración del estado de alarma. Nosotros ya no estamos confinados desde el 21 de junio, pero este Real Decreto prevé su aplicación no solo durante el momento de confinamiento, sino 3 meses después. De manera que este Real Decreto lo que hace es implementar una serie de medidas procesales urgentes y unas medidas organizativas y tecnológicas y un procedimiento especial y sumario en materia de derecho de familia. Dentro de esas medidas procesales urgentes destaca, por ejemplo, la habilitación de los días y horas del mes de agosto. Pensemos, por ejemplo, que en Europa en el mes de agosto estamos en la temporada de verano, en la estación de verano, y normalmente en el mes de agosto no hay actividad judicial salvo actuaciones penales urgentes y actuaciones de instrucción de guardia, o por ejemplo en materia de familia y en materia de internamientos involuntarios. Pues bien, lo que hace el Real Decreto es declarar que son hábiles todos los días del mes de agosto del 11 al 31 para posibilitar los señalamientos, las vistas, las audiencias también durante esos días. Al mismo tiempo suspenden los plazos y términos procesales y se dice que aquellas comunicaciones que se hayan practicado durante la vigencia del estado de alarma volverá a computarse de nuevo el plazo una vez finalizado dicho estado. Con lo cual tendremos doble plazo para aquellas actuaciones en materia de recursos, en materia de recursos, de anuncios, de interposición, etc. Y finalmente lo que hace es tipificar un procedimiento especial y sumario que lo que pretende es dar una respuesta rápida e inmediata a aquellas situaciones en materia de custodia compartida o régimen de visitas que se han visto esencialmente afectadas por la declaración del estado de alarma y por el confinamiento consiguiente a dicha declaración. Este procedimiento debe quedar resuelto, nos dice el legislador, en el plazo de 13 días. 10 días para citar a las partes a juicio y 3 días para poner la sentencia si es que no se dicta in voce en el mismo procedimiento, en la misma vista, en la misma audiencia y se declara la firmeza. Consiste esencialmente este procedimiento
en ventilar por el mismo las pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o en la custodia compartida, cuando uno de los progenitores no ha podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido en la sentencia o en la resolución de que se trate, por un lado. En segundo lugar, pretensiones que tengan por objeto solicitar la revisión de las medidas definitivas sobre carga del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, cuando la revisión tenga su fundamento en que han variado sustancialmente las circunstancias económicas de los cónyuges y de los progenitores como consecuencia de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Y en tercer lugar, en la tercera modalidad de estos procedimientos especiales y sumarios, las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos cuando las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha pretensión hayan variado sustancialmente. En todo caso, para que estas pretensiones se ventilen por este procedimiento, que es rapidísimo, ya digo, es sumario, en 13 días como mucho tiene que quedar resuelto por autosentencia, deben de acompañar, a fin de no eludir otros procedimientos, normalmente la modificación de medidas, en los supuestos, por ejemplo, de cambio de circunstancias económicas, revisión de las medidas definitivas de procedimiento de separación y divorcio porque se han visto alteradas las circunstancias económicas de los progenitores o de los cónyuges, deben de venir acompañadas, nos dice el artículo 3 de ese Real Decreto, en caso de situación legal de desempleo, con una certificación de la entidad gestora de las prestaciones que acredite la situación de desempleo de ese progenitor, o en el caso de trabajadores por cuenta ajena que han quedado en situación de desempleo, con una resolución de la agencia tributaria que acredite su disminución de ingresos o el cese de la actividad. De manera que se presenta la demanda, se cita a juicio a la otra parte en el plazo de 10 días, la otra parte se persona sin contestación escrita, contesta oralmente en el mismo acto de la vista, el mismo acto de la audiencia, propone prueba, si quería pedir prueba anticipada debía haberlo hecho al menos 3 días antes, pero sin contestación escrita, como digo, se cita a las partes en el plazo máximo de 10 días, se dicta sentencia y si las partes manifiestan su intención de no recurrir, se declara la firmeza. En caso de que quieran hacerlo por recurso, tienen 3 días para recurrir. Y con esto termino. Simplemente se da por parte del legislador, debido al estado de la rama, una tramitación urgente a este procedimiento y también a las medidas de protección urgente del artículo 158 del Código Civil. Muchísimas gracias. Sí. María, permíteme interrumpirte un segundo quiero dar una noticia muy interesante considerando nuestro carácter internacional. Quiero comentarles que en este momento tenemos presentes entre ponentes y asistentes juristas de México, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Rusia, España, Chile, El Salvador, Argentina, Perú y Guatemala. No sé si se me ha ido algún país, pero claramente estamos en una conferencia literalmente universal. Y también me permito saludar muy especialmente al magistrado Oscar Cervera, que está de público de México, del Tribunal Superior de Justicia, y a la Autoridad Central Chilena, Javiera Verdugo, que también está entre el público. Ambas asistencias nos honran. María, perdona la interrupción, sigue por favor. No, no es nada. Acá estoy viendo en los mensajes que también hay gente de Uruguay, así que los agregamos. Digamos, a mí me parece que lo que ha dicho Concepción es muy interesante, porque tienen una reglamentación post-pandemia, después de la apertura, ¿no es cierto? Que nosotros, primero que estamos en otra situación aún en Argentina, y segundo que lo único que hubo al principio, y que también fue muy útil, porque se habían interrumpido absolutamente todos los regímenes de comunicación entre padres separados, fue un decreto del Poder Ejecutivo que dio permiso de circulación, digamos, de alguna manera. Nosotros necesitamos sacar permiso para poder circular, es un permiso de circulación para que los padres padres separados pudieran llevar a sus hijos al domicilio del otro padre, y de esta manera que se cumpliera con el régimen de comunicación. Ese decreto establecía que esto se iba a hacer semana por medio, digamos, una semana con un padre, otra semana con el otro padre. También esto ha intervenido la justicia, porque muchas veces había reticencias para que esto se produjera, etcétera, etcétera. Y bueno, se han tomado medidas del tipo cautelar, donde se ordena que este régimen
cuidando, por supuesto, todos los recaudos de salud, se lleve a cabo entre los progenitores que están separados. Ahora, mi pregunta siguiente es, ¿cómo se están llevando a cabo las audiencias en cada una de las jurisdicciones? Para esto le doy la palabra a Mirta en principio. Para yo empezar a dar respuesta a esa interrogante, necesariamente debo de remitirme a un protocolo utilizado por el Consejo del Poder Judicial mediante el Acta 004-2020. En ese protocolo establece la continuidad de las labores del Poder Judicial, tomando en cuenta los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, además para proteger la salud no solamente de los servidores y servidoras judiciales, sino de toda la ciudadanía, de todos los usuarios. Al igual que en Argentina, que en Brasil, que en España, que es la persona que nos están acompañando hoy en este panel, en cuanto a los comentarios y el análisis de la situación del sistema judicial de cada uno de esos países, nosotros, a diferencia de ustedes, no contábamos con la digitalización de los expedientes. Entonces, para República Dominicana, se estableció un protocolo para la continuidad de las labores del sistema judicial de manera escalonada. La primera dentro de ella es que en una fase, como yo le había expresado anteriormente, en la República Dominicana, hasta el mes de junio no habían aperturado todos los tribunales de manera virtual, sino que fue progresivamente aperturándose lo mismo. Pero, sin embargo, desde que se declaró el estado de emergencia hasta el día de hoy, se han conocido las audiencias virtuales de manera virtual sobre aquellos casos urgentes. Y me surge una gran interrogante, y es que ahora en el estado de pandemia, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia en contra de los menores de edad han aumentado. Y en esos casos, las medidas cautelares, se han tomado medidas cautelares ante la jurisdicción penal ordinaria, tomando todo en consideración todos los requerimientos establecidos por el protocolo. Pero también se han emitido, el Consejo de Poder Judicial ha emitido guía de actuación para la realización de las entrevistas a los menores de edad que van a aperturar en este mes. Y hay una parte muy interesante porque hay una parte que es presencial y otra es remota. Y hay un protocolo también de actuación de los centros de entrevista. Con esto la República Dominicana ha tratado de ofrecer un servicio con eficiencia y eficacia. O sea, lo que nosotros queremos es que los usuarios puedan acceder al sistema de justicia, que se le garantice el acceso a la justicia como un derecho fundamental, que se le garantice a los menores de edad, así como ha expuesto el Comité de los Derechos del Niño, una solución a sus problemas. Nos olvidamos mucho de los menores de edad. En algunas veces los estados se olvidan de la familia, en la familia se están generando una serie de conflictos muy difíciles y necesariamente se tiene que acudir a los tribunales. Es como ha expresado el secretario de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que ha expresado que cómo es posible que los menores de edad se le debe de dar prioridad, que debe tomarse en cuenta a los menores de edad en cuanto a sus necesidades. Y por eso la necesidad, no solo en el derecho de familia, sino en todos los aspectos que le puedan afectar al menor de edad, se están conociendo hoy día las audiencias de manera remota. Pero hay un gran problema. Las personas deben de firmar, o sea, las personas deben de dar su aceptación de que quieren una audiencia virtual. Entonces, como le comentaba en otro escenario a ustedes, esa aceptación que se da conlleva en cierto modo un retraso en la administración de justicia, porque va a tener que esperar
que se aperture la fase avanzada cuando van a entrar de manera presencial todos los servidores judiciales. En esta parte entendemos que se le está dando ejecución al plan de la Visión Justicia 2024 en República Dominicana. Muchas gracias, Mirta. Sí, la misma pregunta para Pablo. Bueno, ¿cuál sería la situación de ustedes? No Brasil, após ser declarada emergência nacional por conta da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça, que cuida de elaborar protocolos e provimentos, editou normas regulando o processo eletrônico. Então, nós no Brasil, juízes, estamos trabalhando normalmente, tá? Em termos de, eu digo normalmente, claro, num contexto pandêmico, estamos trabalhando em processos eletrônicos. As unidades no Brasil referentes a medidas cautelares de urgência envolvendo violência doméstica, violência contra o menor, funcionam normalmente. Então, em nossa realidade atualmente, nós estamos trabalhando com processos eletrônicos. E a minha experiência como magistrado é a seguinte: a nossa produção cresceu muito. Nós estamos decidindo muito, despachando muito. Eu não sei se tem ocorrido isso nos estados dos senhores e das senhoras, mas tem havido uma produção muito grande. E outra percepção, outro ponto importante que eu trago é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil editou um provimento, uma espécie de protocolo, regulamentando os atos notariais eletrônicos. Ou seja, há uma normatização recente no Brasil regulando a prática de ato notarial eletrônico. Por exemplo, o divórcio eletrônico. Eu estava lendo uma matéria da BBC referente à China. O número de divórcios na China, numa determinada região, aumentou muito. E no Brasil, no estado em que eu sou magistrado, aqui, Salvador, na Bahia, há números indicando que talvez por conta do confinamento, eu não sei dizer, os divórcios, infelizmente, estão aumentando. Então, nós temos aqui no Brasil, hoje, a implementação de normas do divórcio eletrônico. Nesse divórcio, não é necessária a presença das pessoas para se divorciar. É por meio da assinatura digital e por meio da imagem da videoconferência. Então, talvez, se é que eu posso dizer isso, a pandemia tenha trazido esse lado positivo, essa percepção da importância da tecnologia. Ainda há muitas dificuldades, mas talvez seja um ponto positivo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros con respecto al tema de las audiencias, digamos, entrevistas, yo diría que por lo menos, si siempre me refiero a lo que ocurre dentro de mi juzgado, yo he tomado unas cuantas entrevistas con niños, pero entrevistas que quizás tengan que ver con el conocimiento personal del niño, y con algún conocimiento personal también de aquellas personas a las cuales se le debe determinar la capacidad, para después poder, digamos, dictar la sentencia correspondiente. Estas entrevistas personales, en el caso de los niños, son de conocimiento. ¿Por qué? Porque se necesita tener un conocimiento personal para poder después decretar la adopción o el estado de adoptabilidad, etcétera, etcétera. Lo que todavía no he tomado, pero sí sé que otros juzgados lo han hecho, son audiencias de testigos. O sea, que estamos implementando, yo creo que la necesidad nos ha llevado a implementar estas cuestiones telemáticas como son el Zoom y algunas otras plataformas. Con un compromiso de las partes de que realmente esto es una audiencia, de los abogados se comprometen a que esta audiencia tenga validez, porque si no, si vamos a, digamos, si no después, saben que los abogados somos muy pícaros y entonces después se nos podría ocurrir decir, bueno, esta audiencia no es válida porque no se hizo con la presencial, etcétera. Creo que el desafío grande es poder seguir alentando el proceso judicial.
y que se haga de una manera en que todas las partes queden realmente conformes. En el caso de España, digamos, Concepción, Sí. dinos tú qué es lo que... Sí. Bueno, como ya he comentado, y ahora lo voy a hacer pero de una forma somera, el Real Decreto de 28 de abril, es decir, 3 semanas después de decretado el estado de alarma, lo que hace ya el Poder Judicial es ponerse ya a emitir normas. Y esa norma lo que va encaminada es, junto al establecimiento de ese procedimiento en materia de familia, especial y sumario, muy rápido, fija también una serie de medidas organizativas y tecnológicas. Entre ellas destaca que fija como la preferencia, como una forma preferentemente de comunicarse con el justiciable la vía telemática. De hecho, dice que una vez constituido el juzgado tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente de forma telemática, siempre que se disponga de medios técnicos para ello. Eso nos ha obligado a todos a ponernos un poquito en este soporte y bueno, y a especializarnos un poco más en los medios telemáticos. Como bien decía Mirta, requiere en todo caso un acuerdo previo, es decir, que ambas partes se encuentren de acuerdo, haya un consenso en la celebración telemática. Y en todo caso, porque así nos habilita el Real Decreto, requiere que el tribunal esté constituido en sala. Es decir, puede celebrarse la audiencia, el juicio, pero el tribunal constituido en sala. Por lo tanto, lo que se puede celebrar fuera de sala y de forma telemática es las declaraciones de las partes o, en su caso, las declaraciones de testigos. Hay una comunidad, bueno, cada vez más creciente de profesionales y también de jueces que entienden que en ningún caso los peritos deberán de declarar de forma telemática y tampoco los menores, en la medida en que requiere un contacto directo entre el menor, el juez y el fiscal del juzgado adscrito al Tribunal de Familia, que para nosotros es un fiscal, aunque sé que en otros países se llama curador ad litem o defensor del menor. Muy bien. Bueno, pasaríamos entonces, yo creo que ha quedado la experiencia sobre las audiencias por videoconferencia. No sé, Pablo, si quieres agregar algo más. Eu acrescentaria a todos que, é claro, o processo eletrônico tem permitido uma produção, um aumento em nossa produção, mas ao mesmo tempo existem inconvenientes, claro que há inconvenientes. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, de maneira que os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça tiveram de providenciar a tecnologia para juízos em todo o Brasil, e não é fácil isso, muito difícil. Um outro problema também que nós estamos observando é que, em muitos casos, a parte ou advogado afirma que não tem condição de participar da audiência virtual por conta de problemas na conexão da internet. E nós, juízes, é difícil, nós não podemos, à luz da cláusula geral de boa-fé objetiva, não podemos duvidar disso, teremos de apurar o que aconteceu, mas em muitos casos a audiência não pode ser realizada. E, finalmente, uma outra preocupação que todos nós temos, eu acho que em todo mundo, é a veracidade nessa audiência, porque pode haver um risco, por exemplo, isso pode acontecer, de uma testemunha, um testigo, me permitam, meu espanhol não é tão afiado assim, está sendo orientada, lendo um documento ali, sem o juiz poder observar. Então, eu acredito que teremos de nos adaptar a essa nossa realidade. É uma realidade o processo eletrônico. Na minha opinião, com o fim da pandemia, o processo eletrônico vai continuar mais e mais, mas temos de nos aperfeiçoar em relação a ele. É a minha percepção. Muy bien. Bueno, y ahora entonces un poco has traído el tema de qué ocurre con las audiencias de los niños, ¿verdad? Cómo serían estas audiencias y cómo se llevarían a cabo, donde todos por la Convención de Derechos del Niño tenemos obligación de tener una entrevista personal con ellos. ¿Se podrá esto realizar de forma telemática o esta cuestión, digamos, quedaría circunscripta a la apertura de los juzgados algunos días de trabajo donde estas entrevistas se podrían llevar a cabo? Para esto, Concepción, ¿tu opinión al respecto? Bueno, yo como ya he dicho,
lo que hace el legislador, con motivo de la pandemia, es establecer como vía preferente la vía telemática. Además hay otras medidas, excusa a los letrados de la sala, de asistencia con la misma toga, en la medida en que entiende que puede ser un elemento de contagio. También limita el aforo, limita el público en la celebración de las audiencias y, por supuesto, establece esas medidas que hablábamos de buenas prácticas para evitar intentar minimizar los riesgos de contagio. Pero esas visitas telemáticas van a tener serios inconvenientes en algunas pruebas que se deben de practicar. Por supuesto, en la audiencia menores, pero no solamente en la audiencia menores, también en la prueba documental. En la medida en que el intercambio de prueba documental se hace de forma presencial, cuando la vista, cuando el juicio es presencial, ¿cómo se va a hacer ahora de forma telemática? El legislador no ha previsto nada de eso, al menos en lo que a nosotros refiere. Lo que hace el Consejo es elaborar una guía de celebración de actuaciones telemáticas en donde da una serie de pinceladas. Entre esas pinceladas, como ya añadí hace 10 minutos, destacan por un lado la necesidad de que haya acuerdo entre las partes, la necesidad de que las partes comuniquen la plataforma en donde se va a celebrar la vía telemática y el link para poder entrar en el momento en que sean citadas para la celebración de la audiencia. Nos dice la guía de actuaciones telemáticas que en todo caso el tribunal se va a constituir en la sala de juicios y que la parte actor y la parte demandada podrán estar presenciales de forma telemática, pero en todo caso deberá la prueba documental darse traslado en el momento de la celebración de la vista, bien a través de un link encriptado que el magistrado desencripta en el momento de la celebración, o bien con carácter previo un traslado que no se abrirá el archivo hasta el momento de la celebración de la vista. Sin embargo, no dice nada de las audiencias a menores. Yo ya he adelantado un poco mi criterio, pero creo que es el criterio general de los jueces de familia, en la medida en que nosotros, como jueces de familia, tenemos en todo caso que defender la supremacía del interés del menor, no solamente como servidores públicos, como jueces de familia, sino también teniendo en cuenta los tratados y convenios internacionales que han suscrito nuestros países, que nos comprometen en todo caso en la defensa del menor y en el ejercicio de los derechos del niño, también la Constitución española y, por supuesto, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que nosotros, los jueces de familia, con frecuencia invocamos en las resoluciones a la hora de motivar estas audiencias. Estas audiencias, como digo, entiendo que no pueden practicarse de forma telemática, que en todo caso el menor debe de comparecer ante el tribunal constituido en sala y que esto va a facilitar el contacto directo no solamente con el juez, sino también con el curador adjunto. Muy bien, Mirta. Interesante. ¿Tú qué dices? Es muy interesante el planteamiento hecho por Concepción y la legislación española. En República Dominicana, como le había externado desde un inicio, nosotros no estábamos en la era digital, mas sin embargo nos hemos embarcado en ese proceso de una justicia electrónica. Entonces, el Consejo del Poder Judicial ha emitido una resolución, la marcada con la número 7 del 2020, en la cual establece las pautas que debe de tomar en consideración los servidores judiciales, los jueces, los encargados, para realizar las audiencias virtuales. Y en esta tesitura, de cara a este escenario, a nosotros se nos ha planteado, dentro de la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes, la posibilidad, y así se establece dentro de la resolución, de que los menores de edad puedan ser escuchados en una audiencia virtual. Porque recuérdense que la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 12, establece la necesidad de que ellos sean escuchados. Pero también tenemos, por otra parte, la obligación de confidencialidad de las actuaciones. Esa confidencialidad de las actuaciones establecida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1, pero también tenemos esa observación general, la marcada con el número 9 del 2012, la 12 del 2009 del Comité de los Derechos del Niño, en la cual obliga a los estados partes, le hace la recomendación de que el menor de edad debe de ser oído en todos los procesos que le pueda afectar. O sea, estos procesos en el cual se hable de una guarda, una regulación del derecho de visita, necesariamente el menor de edad debe de escuchársele su parecer. Ahora,
una observación realizada por Concepción es, pero cómo escuchar a un menor de edad, pues puede ser en un momento dado manipulado. Tomando en consideración lo establecido en la resolución, al anclar cada una de las personas que están en esa videoconferencia, podemos ver el entorno donde se encuentra esa persona. Si el menor ha cumplido ya los 12 años, puede ser escuchado. El problema se puede plantear con un menor, con uno que no haya alcanzado los 12 años, porque entonces necesariamente tendríamos, por la jurisdicción especializada aquí en República Dominicana, establece que debe de ir acompañado por un perito, o sea, por un psicólogo. Entonces, de ahí la posibilidad de que pueda ser escuchado en presencia de un perito y se puede hasta planificar una reunión o un video telemático a través de la plataforma de Teams. Obsérvese que cuando se hacen ese tipo de videoconferencia, nosotros tenemos varios canales. Entonces hay un canal para la audiencia donde vamos a estar todo de manera remota y donde se le va a permitir a esa persona que están geográficamente en lugares distintos estar en tiempo con los demás actores del sistema. Pero también podríamos ir a otro canal donde los jueces en Cámara de Consejo podrían tener esa entrevista con un menor de 12 años, acompañado de un psicólogo. Pero la decisión final, al igual que como ha expresado María, va a ser también de las partes, porque aquí se requieren la autorización de las partes para tener ese tipo de audiencia de forma remota a través de la videoconferencia. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya, dado el tiempo que tenemos, pasaríamos, si les parece bien, a la última pregunta, que es, ¿cuáles estiman son los desafíos de la Judicatura de Familia para el próximo año? María, como este año, María, permíteme nuevamente interrumpir, como suelo hacerlo, pero no puedo dejar de saludar a la magistrada Brenda Gil de Guatemala y la doctora Elia del Carmen Verdugo de Guatemala, también muy bienvenidas a IJUDEFA, y también a Persia Luján desde el Perú. Quiero decir que a las jurisdicciones que ya mencioné se agregaron Inglaterra y Colombia, lo que significa que en esta conferencia tenemos 14 jurisdicciones representadas, así que ojalá al final podamos abrir un poco el debate y algunas jurisdicciones también nos puedan comentar su experiencia. Muchísimas gracias, María, y perdona nuevamente la interrupción. Por favor, muy interesante. Bueno, entonces repito un poco, ¿cuál es la última pregunta, no? ¿Cuáles estiman son los desafíos de la Judicatura de Familia para el próximo año? Mirta, si quieres tú seguir con lo que ya estabas hablando y quizás después... Excelente. Hacemos, y continuamos con lo que he ido planteando. Mire, en la República Dominicana nosotros... ya el Consejo del Poder Judicial desde finales del 2019 había presentado un plan estratégico y sobre todo ese plan estratégico fue presentado al inicio del presente año 2020 por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina. Entonces, se plantea dentro de uno de los ejes establecido para la Visión Justicia 2024, la digitalización, o sea, vamos a entrar a una nueva era, o sea, necesitamos una justicia, pero una justicia cada vez más accesible, por eso la necesidad de que se conozcan los expedientes de manera virtual. Estamos frente a una justicia cada vez más electrónica, respondiendo y rompiendo esos obstáculos que se nos pueden presentar para el acceso a la justicia. En este sentido, se ha tomado como parámetro para estas actuaciones dos leyes, o la ley 126 del 2002 del comercio electrónico y la ley orgánica de la administración pública, la 247-2012, en la cual se establece la firma digital, la parte telemática, y ya República Dominicana con el inicio de
esta nueva era y en esta nueva etapa intermedia. Entonces, estamos utilizando ya la videoconferencia, se conocen las audiencias virtuales, las decisiones es de manera virtual, el sello y la firma de las partes de los jueces y de la secretaria se realizan de manera virtual. Ahora, el problema que se nos ha enfrentado hoy día es cómo concientizar a toda una ciudadanía para que puedan aceptar las audiencias virtuales. Y es por eso que la Escuela Nacional de la Judicatura en la República Dominicana ha afrontado ese gran desafío. El desafío es tratar de formar a todos los actores del sistema, juristas, peritos, todas aquellas personas interesadas para el manejo de las herramientas utilizadas. Pero también uno de los más grandes desafíos que afronta el Poder Judicial es el establecimiento de una dinámica para la solución de los conflictos. O sea, vamos a tratar esa conectividad que debe de existir y el acceso de las personas para asegurar el debido proceso de forma virtual, que ha sido uno de los puntos más controvertidos. Si la virtualidad en cierta manera se cumple con el principio de inmediatez procesal o no. Entonces, en esa parte que nosotros estamos abocados hacia la digitalización de todos los expedientes y el conocimiento, por tanto, de las audiencias de manera remota. Gracias. Gracias, Mirta. Concepción, tu turno. Sí, gracias. Bueno, yo retomando un poco el tema de la virtualidad y de la digitalización que comentaba Mirta, en España también estamos avanzando sobre ese tema. Es verdad que vamos un poquito más despegados en la medida en que la firma electrónica ya llevamos unos años habiendo sido implantada, lo que nos permitía a los jueces trabajar desde casa, firmar nuestras resoluciones desde casa e ir a desplazarnos al juzgado únicamente para celebrar las audiencias. Y ahora con el confinamiento ese ha sido el proceder de la mayoría de nosotros, solamente asistir a las audiencias y venir a casa y desde casa firmarlo todo. Pero bueno, junto a esta digitalización y el proyecto de papel cero, que también está algo avanzado aquí, nos encontramos con desafíos importantes que yo creo que lo que hacen es lastrar el avance del derecho de familia y, bueno, y dar un poco de primacía al interés del menor en todas estas cuestiones. Entre esos desafíos yo destaco fundamentalmente, por un lado, la existencia de un plan de choque que el Consejo aprobó la semana pasada y que ahora falta que efectivamente se lleve a la práctica en la medida en que prevé medidas de refuerzo para los juzgados de familia, medidas nuevas para aquellos que no tienen y el mantenimiento de aquellas que ya existían en el momento de la creación del estado de alarma para evitar el colapso de los procedimientos de familia. Por otro lado, la especialización de los jueces en derecho de familia. Los órganos ya están especializados, como he comentado en alguna ocasión, ya están especializados en familia y persona, pero no los titulares. Los titulares nos especializamos nosotros a base de estudio, de dedicación, de atención, de práctica, de oficio, pero no existe esa especialización. Sí existe, por ejemplo, en el ámbito mercantil o en el ámbito social, en la medida en que una vez que has ingresado en la carrera judicial, tú puedes preparar otra oposición y especializarte en mercantil o especializarte en social, pero no existe esa especialidad en familia. Junto a eso también destaco la insuficiencia de los equipos psicosociales. Los juzgados de familia tenemos adscrito un número concreto de psicólogos y de trabajadores sociales que dependen orgánicamente del Instituto de Medicina Legal. Hasta hace unos años las funciones psicosociales las ejercía el médico forense. Con la creación de estos equipos ya los ejercen con una dependencia orgánica pero funcional de los juzgados de familia. Y finalmente la especialización también de los tribunales de apelación, porque sería absurdo pretender la especialización del juez de familia si luego cuando se apela a la resolución el magistrado que conoce al juez carece de esa especialización. Muchas gracias. Pablo, tu turno. Meus amigos e amigas, todos os desafios colocados aqui pelas senhoras magistradas são meu desafio e dos juízes brasileiros, não tenho dúvida. Mas uma preocupação que eu trago aqui para o ano que vem eu vou tentar sintetizar numa frase. É a necessidade de uma compreensão de um direito pós-pandêmico.
O que eu quero dizer com isso? As leis no Brasil, as leis na Espanha, as leis na Guatemala, as leis no Chile, na Argentina, elas não foram todas elas reformadas ou alteradas ou mudadas. Todavia, nós conviveremos com os efeitos da pandemia por um bom tempo. No Brasil, nós temos uma lei, lei número 14.010 de 2020, que é a nossa lei da pandemia brasileira. Só que esta lei não cuidou das relações materiais de família. A lei brasileira estabeleceu como data final dos efeitos da própria lei, como se a pandemia fosse acabar nesta data, 30 de outubro de 2020. Só que, infelizmente, nós todos aqui, da comunidade internacional, viveremos os efeitos da pandemia durante um bom tempo. Com isso, nós juízes teremos de ter uma alta sensibilidade em relação aos pleitos dos advogados e das partes, como os advogados terão de ter sensibilidade, todos nós, porque teremos de compreender um direito pós-pandêmico. A lei que nós aplicávamos no Brasil, na Argentina, no Chile, no final do ano de 2019, tem de ser compreendida em 2021 com outra perspectiva. Então, a minha colocação final é essa. Nós temos, além de desafios estruturais, tecnológicos, temos um grande desafio cultural, que é a percepção de que a sociedade humana mudou e de que o direito terá de ser percebido de outra maneira a partir do ano de 2021. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que mi conclusión digamos, de esta última pregunta es parte de todo lo que ustedes han dicho. Yo aspiraría a tener una justicia papel cero, como decía Concepción, que todos los expedientes fueran expedientes electrónicos, pero también veo como una necesidad muy grande de tener que reformar nuestro código procesal, porque en cuanto a un montón de cuestiones, estamos atados de pies y manos. Todo esto que decía Concepción con respecto a la prueba, a la presentación de la prueba, bueno, vamos a tener que tener un gran desafío para el año que viene, para poder lograr que esto que nos llevó por delante, que en realidad nosotros no esperábamos y que íbamos lentamente haciendo reformas, ahora se ha convertido en un hecho y una realidad. Otra de las cuestiones que para mi gusto es muy importante y que desde el punto de vista del trabajo que se realiza en los juzgados de familia es el equipo interdisciplinario. Yo tengo, la verdad, la gran suerte de tener dos personas que son trabajadoras sociales que trabajan muy bien y que son muy comprometidas, y eso hace muy bien a la gente, y es muy importante. Necesitamos también que esto sea complementado con psicólogo y con psiquiatra, porque eso nos lleva a poder tener entrevistas con el niño mucho mejores, a poder estudiar los casos mucho mejores, hasta inclusive les digo más, a poder trabajar con la gente del juzgado en lo que yo llamo la gestión judicial. Y por otro lado, darle un sentido importantísimo al tema de la especialización en el derecho de familia. La Universidad de Buenos Aires tiene hace muchos años una carrera de especialización en derecho de familia, y esa carrera tiene que continuar porque no es lo mismo ejecutar un cheque, un pagaré, que tratar con una familia. Bueno, desde mi punto de vista les agradezco infinitamente a todos. Te doy la palabra, Daniela. Para mí fue unas entrevistas muy ricas y que nos alientan a seguir para adelante. Bueno, muchísimas gracias, María. Ha sido realmente espectacular, ilustrativo. Veo que tenemos muchas coincidencias. Los desafíos coincidimos, que podríamos dividirlos en aquellos materiales que significan ponernos a tono con la tecnología, porque esto es un punto sin retorno. Y en eso coincido plenamente con el magistrado Stolze,
que no solamente estamos en el tema material, sino que de fondo. Tenemos que repensar cómo vamos a aplicar, cómo van a aplicar ustedes y cómo vamos a abogar nosotros de una manera nueva con la misma normativa, en una realidad nueva con la misma normativa, porque todos sabemos que las normas llegan mucho más tarde que las realidades, y ahí ese es el gran desafío de ustedes los jueces, de poder conciliar esa situación. Así que, por cierto, les viene muchísimo trabajo por delante. Les agradezco enormemente su disposición. Quiero decirles que ayer los magistrados también se juntaron conmigo para hacer un ensayo, así que realmente han sido, han sido muy gentiles. Algunas cosas del chat, ya para cerrar, manifiestan los amigos de Guatemala que la jurisdicción allá está cerrada. Claramente ese sí es un gran problema. Como se ha dicho, necesitamos garantizar que el acceso a la justicia permanezca a pesar de la situación de pandemia. Está nuestra presidenta de Judefa, quizás ahí podríamos gestionar algunas recomendaciones de Ayjudefa en general para todas las jurisdicciones en materia de familia, también la especialización. Me gustaría darle muy brevemente la palabra a Carolina Marín, que nos cuente un poquito sobre la exploración del menor por vía digital, que es un gran tema también que hemos tocado en esta conferencia. Sí, hola, buenas tardes. Muy brevemente decir que en Inglaterra, al igual que en Brasil, hemos seguido con todo el sistema judicial de forma remota. No ha habido ninguna interrupción desde el 23 de marzo, que se dictó el estado de alarma, y la exploración del menor se ha hecho de forma remota cuando ha tenido que ser hecha y no se ha interrumpido ningún caso por esa necesidad de hacerla remota. Lo que ha hecho el trabajador social es asegurarse que el menor estaba en una habitación él solo. Le preguntaba varias veces durante esa entrevista si estaba solo, si había algún adulto que entraba o salía de la habitación, y también hacían juegos para que pudiese mover la cámara en la habitación para asegurarse de que estaba solo y podía comunicarse con tranquilidad y con confidencialidad. Pero sí que es todo un desafío y de hecho han sido desde el 23 de marzo, la semana pasada se han empezado a hacer ya esas entrevistas de forma presencial. Yo profesionalmente he tenido casos de sustracción de menores, donde se ha entrevistado a los menores sobre la oposición para volver al país y me he quedado satisfecha profesionalmente de que esa entrevista cumplía los requisitos que queremos en estos casos, que es la independencia de los profesionales y la seguridad que le damos al niño de poder comunicarse de una forma libre y sin coacción. Pero coincido con todas las observaciones de Daniela. Muchas gracias, Carolina. Debo decir que hemos llegado a 15 jurisdicciones, porque Marta Saavedra, desde Bolivia, hace una pregunta. Muy bienvenida, Marta, a Ayjudefa. ¿Cómo están haciendo o cómo están enfrentando las conciliaciones en estas audiencias digitales? María, ¿qué dices tú? A mí me preguntaste, perdón. Sí, Marta Saavedra de Bolivia pregunta cómo están haciendo las conciliaciones. Está bien. En realidad, yo te digo, desde nuestro juzgado, lo que se ha hecho en algunas cuestiones de conciliación con respecto, no de conciliación, pero sí de tomar algunas decisiones con respecto a las violencias de género, se ha hablado mucho telefónicamente con las personas y se ha tratado de no tomar medidas de fuerza en algunos casos, sino simplemente lograr el convencimiento de la persona para alejarse del hogar cuando no son cosas graves, ¿no? Sino simplemente disputas y peleas digamos, de poca monta, podríamos decir. Yo no he hecho conciliaciones vía Zoom en mi juzgado. Sé de otros juzgados que sí lo han hecho y que ha funcionado perfectamente bien. El tema es que nosotros tenemos que la mediación prejudicial, que sería muy útil en este momento, no está, sí está autorizada, pero es una, digamos, mediación que se realiza por voluntad de las partes. Y bueno, cuando hay una parte reticente, al no poder ser obligatoria esa mediación, en este caso de pandemia estoy hablando, al no ser obligatoria, bueno, se pierde esa oportunidad, que sería muy buena para trabajar en este momento, ¿no?
Muchas gracias, María. A propósito de eso, Pablo, justamente hablando de la mediación, en Chile tenemos una situación similar. La mediación previa es obligatoria en algunas materias. Sin embargo, a propósito de la pandemia, se señaló que se prohibían las mediaciones online, que es un gran debate que estamos teniendo en Chile. ¿Cómo enfrentó el tema de las mediaciones Brasil, Pablo? No Brasil, nós temos núcleos que atuam junto às varas de família, primeira observação é essa, núcleos interdisciplinares, e hoje já existe uma aplicação de núcleos também de mediação para os processos de família. O que se observa que agora, na realidade do meu tribunal, na prática, muitas audiências, mesmo de mediação, estão tendo dificuldade de realização, informação que eu tive por conta das dificuldades mais variadas. Mas eu queria observar aqui, Daniela, que talvez por conta desse ambiente pandêmico, mais do que nunca, a mediação vai ganhar uma importância muito grande, porque eu percebo que no Brasil, certamente a realidade deve ser diferente no Chile, mas aqui no Brasil, a cultura ainda é muito judicial, de as pessoas quererem que o juiz decida, ou seja, aquela percepção que a Inglaterra já tem, homenageando até aquela nossa advogada que falou muito bem, parabéns, Estados Unidos, Europa, Norte, a Europa em geral, Concepción pode falar até inclusive melhor. No Brasil, nós não temos essa cultura Claro, existe a mediação, ela está sendo sim aplicada, ela tem crescido nos últimos anos, mas eu percebo que ainda há um excesso de centralização na figura do juiz. E talvez essa realidade atual ajude a quebrar isso e dar mais força para a mediação e a arbitragem também. Excelente punto ese. Vamos a hacer otra charla solamente para hablar de mediación y arbitraje en materia de familia, porque es un tema interesantísimo. Yo soy una ferviente admiradora de la posibilidad de hacer arbitraje en materia de familia, así que vamos a tomar la palabra, Pablo, para hacer otra sesión, y por cierto van a estar invitados. Me aclara Brenda Gil de Guatemala que en Guatemala no se han cerrado los tribunales de familia para conocer de materias de violencia intrafamiliar. Y sabemos que este es un fenómeno transversal en todos los países, y en ese sentido me gustaría preguntar, Concepción, ustedes que ya están volviendo a lo que se ha denominado la nueva normalidad, ¿cómo ves el tema de las situaciones de violencia que se produjeron durante el tiempo de encierro? ¿Cómo se va a venir con las crisis económicas, que son factores estresores, etcétera? ¿Estás silenciada? Sí. Ahí Sí. sí. Los juzgados de familia durante todo el tiempo del estado de alarma, que digo que como he comentado antes, finalizó el 21 de junio, siempre han estado abiertos. Lo que pasa es que nosotros los jueces hemos estado en casa y en casa celebrando aquellas actuaciones que eran urgentes. Ahora bien, aquellas otras que requerían la presencia, por ejemplo, o la audiencia de los menores, hemos ido al juzgado y las hemos celebrado allí. Por lo tanto, situaciones urgentes de protección inmediata de los menores, procedimientos del artículo 158 nuestro, que son medidas urgentes de protección, en todo caso se han estado celebrando durante el estado de alarma y con posterioridad siguen siendo señaladas y celebrándose las audiencias con normalidad. Ahora bien, las situaciones de violencia de género, que en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Argentina, tiene la competencia atribuida a un juzgado especializado en violencia de género, violencia sobre la mujer, estas situaciones, a pesar de la pandemia, se han seguido produciendo y en muchos casos incluso incrementada como consecuencia de la convivencia diaria y continuada en el mismo domicilio por parte de ambos cónyuges. Estos juzgados tampoco han cerrado durante la pandemia. En todo caso, ha habido siempre uno de guardia, con lo cual han seguido produciéndose esas situaciones y fijándose las medidas de protección necesarias para evitar el riesgo o peligro que se iban produciendo. Muchas gracias, Concepción. Sonia, desde Colombia, quiere hacer una pregunta. ¿Podemos habilitarle el micrófono? Sonia, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Hola. Hola, Sonia. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? No, quería compartirles la experiencia de Colombia. Desde el 1 de julio, los juzgados de familia entramos en virtualidad por 2 años
hay un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que habilitó todos los correos electrónicos, plataformas para ingresar demandas, revisión de procesos, absolutamente todo ha quedado virtual. El ingreso a las instancias de los despachos judiciales es únicamente con previa cita del juez y para casos específicos, por ejemplo, para las entrevistas de los niños, para situaciones muy puntuales. Pues como todos sabemos, los juzgados de familia tenemos un gran desafío y es además, en Colombia existe juzgados especializados en familia, tribunales especializados en familia, pero la gran duda aquí es si los abogados realmente tienen una formación para manejar toda la virtualidad. En Colombia hay mucha población de abogados que no se circunscriben a las plataformas virtuales. Entonces, en ese contexto, yo creo que uno de los grandes desafíos es generar una mentalidad digital para los abogados y lograr compenetrarse bien con el manejo de expedientes virtuales, que es algo que nos ha tocado a todos, entrar a manejar todo un expediente virtual, digitalizar todo lo que tenemos y asimismo para los juzgados. Tristemente, el presupuesto que hay para juzgados no da para que en este momento se digitalice toda la justicia. Estamos hablando en el orden de 5 años a 10 años, nos costaría mucho dinero y esfuerzo, entonces pues estamos como con un desafío muy grande. Pero en aras a todo lo que han hablado hoy, que yo veo que la situación de pandemia nos ha convocado a todos a una modernización de la justicia, del ejercicio del derecho y también de la forma como hacemos intervención de familia. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos todos de darle la vuelta al derecho de familia, que sí era muy necesaria. Muchas gracias, Sonia. Me gustaría, lamentablemente ya estamos en el tiempo, María, me gustaría que hicieras unas palabras de cierre nuevamente, agradecerles mucho, Pablo, Mirta, Concepción, ha sido un placer, estamos muy agradecidos como AIJUDEFA, los esperamos que quieran seguir en este grupo de juristas y de amigos en AIJUDEFA, y María, te pido que tú, que tan amablemente te ofreciste para moderar, o te impusimos moderar, termine con unas palabras de cierre esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pedir disculpas a los ponentes que quizás mi virome, que era la que marcaba el tiempo, les he cortado algunas ideas. Supuestamente intenté no hacerlo y les pido disculpas si así fue. En segundo lugar, agradecer a AIJUDEFA porque realmente hace poco tiempo soy socia y estoy muy contenta con todo lo que he recibido de ustedes, por lo tanto es como mi obligación darlo también. Y en tercer lugar, pensar en el gran desafío que tenemos por delante aquí a nivel mundial, para que se pueda implementar una justicia diferente, una justicia cercana a la persona y a su vez una justicia más simple, que no sea lo que siempre ha sido, digamos, en nuestro contexto, estas sentencias donde usamos palabras que muy poca gente entiende, donde no buscamos la conciliación, donde tenemos la obligación, por lo menos yo desde mi caso, de estar más cerca de la gente, que es lo que a mí me llevó a especializarme en derecho de familia y de lo cual estoy absolutamente orgullosa y contenta de haberlo logrado. Esas son mis palabras y nada más, les agradezco infinitamente la invitación.